Esto es DW Noticias desde Berlín. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visita a Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro ocurre en momentos de enormes tensiones entre Estados Unidos y sus socios europeos por la guerra comercial lanzada por Washington. La líder nacionalista y conservadora espera aprovechar sus intereses comunes con Trump para servir de puente sobre el Atlántico, donde muchos ven una cuerda floja. Estos son nuestros titulares. Giorgia Meloni y Donald Trump se muestran optimistas de llegar a un acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea. También discutieron un posible hito en la guerra en Ucrania. Tendremos detalles desde Washington. Además, una clara advertencia de Rusia a Alemania. Mientras el casi seguro futuro canciller federal alemán se muestra anuente a entregar a Ucrania misiles de crucero, Moscú asegura que tratará cualquier uso de estas armas contra su territorio como una participación directa de Alemania en la guerra. Y más de 1 millón de personas se quedaron sin luz por un apagón masivo en Puerto Rico. La empresa eléctrica afirma que el corte alcanzó a 2/3 de la población. Las investigaciones buscan el motivo del incidente. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Se trata de una de las figuras más compatibles con Donald Trump en la Unión Europea. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue recibida en la Casa Blanca este jueves. La visita se enmarca en lo que se considera uno de los puntos más bajos en las relaciones transatlánticas debido a un distanciamiento político y a la imposición de drásticos aranceles de Estados Unidos contra la Unión Europea. Al respecto, el presidente estadounidense se mostró confiado ante la líder italiana de ultraderecha de poder llegar a un nuevo acuerdo arancelario con Bruselas. Esto luego de que recientemente decretara y luego pausara temporalmente una subida del 20% a las exportaciones del viejo continente. La guerra en Ucrania también estuvo en la agenda. Trump afirmó que el acuerdo sobre recursos minerales de Ucrania se firmará el próximo jueves. El último borrador, recordemos, había sido rechazado por Kiev al no incluir una garantía de apoyo estadounidense de cara a futuros ataques del ejército ruso. Así se refería el presidente de Estados Unidos al convenio con Ucrania que muchos creían una causa perdida. Tenemos un acuerdo sobre minerales con Ucrania que supongo que se firmará el próximo jueves, es decir, pronto, y entiendo que cumplirán con el acuerdo, así que ya veremos, pero tenemos un acuerdo al respecto. La primera ministra italiana, por su parte, se mostró muy optimista sobre la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Su tono dista del de otros líderes europeos que han insistido más bien en la necesidad de buscar la independencia de Washington. Es momento de sentarnos e intentar encontrar soluciones, por lo que quiero agradecer al presidente Trump que haya aceptado una invitación para realizar una visita oficial a Roma en un futuro próximo y considerar la posibilidad de reunirnos también con la Unión Europea. Mi objetivo es hacer que Occidente vuelva a ser grande y creo que podemos lograrlo juntos. Y saludamos al periodista José Díaz Briceño en Washington, quien está dando seguimiento a este encuentro de alto nivel. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Vamos a abordar estos dos temas. Se suponía que el llamado acuerdo de tierras raras cambiara el transcurso de la guerra en Ucrania. ¿Es su potencial firma que anuncia Donald Trump una señal de más apoyo a Ucrania por parte del presidente, como de seguro también lo buscaba Meloni? Sin duda, el acceso privilegiado a los minerales ucranianos había sido un prerequisito que el presidente Trump había establecido para una mejora de las relaciones con Ucrania, incluyendo un apoyo sostenido en materia militar hacia adelante. Y lo que ha quedado claro después de la reunión de hoy es que se regresa básicamente, así lo dijo el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, presente en esta reunión, que se regresaba básicamente al acuerdo que se tenía acordado justamente a finales de febrero y que pues nunca se firmó después de esa malograda reunión en la Casa Blanca en la que el presidente Trump terminó expulsando de su residencia al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y sin embargo hay que decir, lo que se pensaría firmar sería un memorando previo a un acuerdo, porque todavía esto tendría que ser aprobado por el Parlamento
Parlamento ucraniano. Y sin embargo, no hay del todo una claridad, pues el propio secretario del Tesoro contradijo al presidente Trump asegurando que no sería el jueves 24 de abril, sino el sábado 26 de abril cuando se firmaría. No hay todavía un acuerdo específicamente sobre el lugar donde ocurriría o si ocurriría de manera virtual esta firma. Y sin embargo, lo que sí se sabe es que, de acuerdo con reportes, las posiciones maximalistas de Washington que había solicitado después de la malograda reunión con Zelensky se habían disminuido, incluyendo que la deuda supuestamente que Trump cree que tiene Ucrania con Estados Unidos no es de 300,000 millones de dólares, sino solo de 100,000 millones de dólares. Dudas todavía sobre las garantías de seguridad, si están incluidas o no. Como siempre, diferencias entre las palabras y los hechos que vienen desde la Casa Blanca. José, la primera ministra italiana habla de volver a ser grande a Occidente, pero sabemos que las fisuras entre Estados Unidos y la Unión Europea son profundas. ¿Qué cambia después del encuentro de hoy? La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, claramente intentando entrar en empatía con el presidente Trump, asegurando que en el tema migratorio ya no solo se han endurecido los controles en Italia, sino que se están también influyendo hacia Europa. La propia primera ministra, en un gesto de buena voluntad, pues invitó a Trump a una visita oficial a Italia, que significaría un hito justamente en un momento en el que Estados Unidos está justamente posicionándose ante la Unión Europea prácticamente en algunos casos como adversario. El propio presidente Trump ha dicho antes que la Unión Europea fue formada para hacerle frente a Estados Unidos, y sin embargo lo que queda de esta reunión de hoy entre los dos líderes de derecha es que Giorgia Meloni claramente se posiciona como un gemelo ideológico en el plano social, y sin embargo la clave es, ¿habrá convencido a Trump de lograr un acuerdo en quitar los aranceles a los bienes industriales? Eso no ha quedado claro. Quizá en las próximas horas podemos saber más detalles sobre los acuerdos finales de la reunión. Y ahí estarás, ojalá, para contárnoslo. José Díaz Briceño, desde Washington, muchísimas gracias por este reporte. Hasta la próxima. Y es que enfrentársele a Donald Trump puede tener un alto precio. Paco Furió está con nosotros y las noticias económicas. Paco. Nunca mejor dicho, Javier. Y es que Donald Trump arremetió este jueves contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tachándolo de demasiado lento en bajar los tipos de interés. Tras estas declaraciones, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, expresó su apoyo a Powell. El presidente de la Fed advirtió el miércoles que los aranceles que impuso Trump a casi todos sus socios comerciales podrían poner a la institución monetaria en la posición de tener que elegir entre abordar la inflación o el desempleo. Trump instó en repetidas ocasiones a Powell a recortar las tasas de interés, pero el Banco Central estadounidense adoptó una actitud de espera, manteniendo los tipos estables entre un 4,25 y un 4,5% desde principios de año. El mandato de Powell al frente de la Fed terminará en mayo de 2026. El presidente Trump dijo por la mañana en su red social que el cese de Powell no puede esperar. Ana Nieto, ¿es posible que haya cambios al frente de la Fed? Trump ha echado a ejecutivos de otras agencias independientes y algunos despidos ahora están en tribunales. En el caso de la Fed hay un precedente judicial que se remonta a la época de Franklin Delano Roosevelt en los años 30 que impide que se eche al presidente de la Fed, pero es algo que puede cambiar con la actual mayoría conservadora del Tribunal Supremo. El presidente de la Fed dijo a principios de año que no se iría aunque se lo pidiera Trump. Fue muy firme en ello y puso la fecha de mayo de 2026 cuando acaba su mandato. Pero hoy en el despacho Oval Trump se ha reído, evitando la contestación directa cuando se le ha preguntado si estaba considerando echar al presidente de la Reserva Federal. Lo que sí ha dicho es que si tomara esta decisión, Powell se tendría que ir inmediatamente. Trump dice que hay presión política, que no económica, eso no lo ha dicho, para que el presidente de la Fed rebaje las tasas de interés. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sabedor de lo importante y lo crucial que es para los mercados financieros la independencia de la Reserva Federal, está sugiriendo cautela, pero de momento no parece que haya mucho resultado. Y en la Casa Blanca y con la primera ministra italiana, Trump ha afirmado que habrá un acuerdo con Europa. ¿Se han dado fechas?
No se han dado fechas, como tampoco hay para la invitación que Giorgia Meloni ha hecho a Trump, que ha aceptado para ir a Roma a una reunión con líderes de la Unión Europea. De hecho, Trump ha dicho que no hay prisa para que llegara a ningún acuerdo, a pesar de que la pausa de 90 días sobre la segunda fase arancelaria vence el 9 de julio. Estados Unidos está hablando con las 15 primeras economías y la semana que viene lo hará con Corea del Sur, después de haberlo hecho esta semana también con Japón. Trump ha dicho que ve el arancel base del 10% que se está aplicando como sustancial, dando a entender que no desaparecería del todo, que otros países tendrían que hacer concesiones importantes, y ha dicho que los aranceles están haciendo rico a Estados Unidos. Meloni ha dicho que quiere ayudar con el acuerdo a hacer Occidente grande de nuevo y que no puede negociar en nombre de la Unión Europea. Trump ha dado muchas señales de afinidad con Meloni, a pesar de que este país que tiene un déficit comercial con Italia de 44.000 millones de dólares, muy por debajo del de Alemania, pero muy por encima del de Francia y sobre todo de los 2.600 millones de España, por ejemplo. Muchas gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Donald Trump sostuvieron una conversación telefónica este jueves que fue calificada por Trump como muy productiva. Trump afirma que todos los países quieren negociar los aranceles con Estados Unidos. La conversación con Sheinbaum se produce un día después de que Trump afirmara en una entrevista que México le tiene miedo a los cárteles del narcotráfico y ofreciera su ayuda para combatirlos. Sheinbaum aseguró que Estados Unidos ha buscado intervenir desde siempre. Trump anunció que castigaría a México y Canadá con un arancel del 25% por considerar que no hacen lo suficiente contra la migración irregular y el tráfico de fentanilo, aunque en marzo congeló su aplicación. Este miércoles la Secretaría de la Defensa Nacional reportó que México y Estados Unidos disminuyeron en un 97% el número de cruces ilegales en la frontera. Google monopolizó el mercado de la publicidad en Internet. Así lo dictaminó este jueves una jueza federal de Estados Unidos. Según el fallo, el gigante tecnológico realizó una serie de acciones ilegales anticompetencia para alcanzar sus objetivos. Entre ellas, vincular su servidor de publicación de anuncios y los intercambios de anuncios mediante condiciones contractuales. La jueza dio a la empresa un plazo de 7 días para presentar un calendario de medidas correctivas. Por su parte, Google advirtió que recurrirá la sentencia. Sin embargo, la nueva administración de Donald Trump podría dar un giro de 180 grados a este caso, ya que el mandatario republicano sugirió en octubre, en plena campaña electoral, que no era partidario de fragmentar Google, ya que según él esto afectaría a Estados Unidos en la escena internacional. Y tal como esperaba el mercado, el Banco Central Europeo anunció el 7º recorte consecutivo de sus tasas de interés de referencia, que ahora se ubican en el 2,25%. Así lo anunció la autoridad monetaria, argumentando que la decisión se apoyó en los datos de la inflación general y la subyacente, que habían mostrado en marzo un retroceso. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, aseguró que las economías del bloque se están mostrando resilientes ante los estímulos negativos que provienen del extranjero. De esta manera explicaba Christine Lagarde la decisión del Banco Central Europeo. Escuchemos. La economía de la zona del euro tiene cierta resistencia frente a las crisis globales, pero las perspectivas de crecimiento se han deteriorado debido al aumento de las tensiones comerciales. Probablemente el aumento de la incertidumbre disminuya la confianza de los hogares y las empresas, y la respuesta adversa y volátil de los mercados a estas tensiones tengan un impacto restrictivo sobre las condiciones de financiación. Estos factores seguirían lastrando las perspectivas económicas de la zona del euro. Una decisión que, como hemos dicho, esperaban los mercados, y nos vamos hasta Frankfurt, ciudad donde se encuentra la sede del Banco Central Europeo, donde conectamos con Ezequiel Garay. Saludos, Ezequiel. ¿Por qué había tanto consenso en que el Banco Central relajaría las tasas cuando muchos hablan de la presión inflacionaria que podría traer la guerra arancelaria? Bueno, Paco, podemos decir que fue una de las decisiones más simples que tuvo Lagarde en el último tiempo, y la decisión, como dijo, fue unánime. ¿Por qué? Porque la inflación está remitiendo, todavía no ha alcanzado el 2%, pero está yendo hacia ese 2%.
El precio de la energía, sobre todo el petróleo, ha bajado mucho y esto colabora. Y un factor fundamental, se apreció mucho el euro, está en 1,13 con el dólar, no con las otras monedas. En realidad se está depreciando mucho el dólar. El mercado laboral está con un 6% de desempleo, pero no hay presiones de inflación por el lado de los salarios. También se estima, y esto lo señalaba también el Fondo Monetario, que por la guerra comercial puedan empezar a entrar a Europa productos baratos, por ejemplo, desde Asia, y esto ayude a bajar la inflación. También hay otro hecho que marcaba Lagarde, es que la creación de dinero de segunda generación, o sea, la que crean los bancos a través de hipotecas, a través de préstamos hacia las empresas, no está siendo tan dinámica. Los bancos ven cierta incertidumbre y no están prestando a tasas tan bajas. Por eso, tal vez con esto se ayude a dinamizar un poco los créditos. Lagarde sostiene siempre que toma las decisiones mirando los datos. ¿Qué se espera que haga el Banco Central de aquí a fin de año con un escenario tan incierto? Bueno, Paco, yo creo que la decisión a partir de acá es muy difícil. Hay mucho consenso en muchos inversores que dicen que podría haber 2 o 3 bajadas de tasas más. Me parecería a mí particularmente una locura. ¿Por qué? Porque ya estamos en una tasa real nula, cero o neutra, porque si consideramos que la tasa es del 2,25 y la inflación más o menos está en ese nivel, tenemos una tasa real cero. Durante mucho tiempo en Europa tuvimos tasas reales negativas. Pero esto también nos llevó a la inflación que terminamos padeciendo y de la que todavía no podemos salir. Además, tengamos en cuenta que los gobiernos van a empezar a tener una política fiscal expansiva para invertir, por ejemplo, Alemania en infraestructura, en defensa. Entonces, política fiscal expansiva mezclada con política monetaria expansiva podría llegar a ser un suicidio inflacionario que no creo que el Banco Central quiera tener. Y una cosa muy importante, van a evaluar todos estos conflictos comerciales y también, que va a ser clave, si Europa responde o no a los aranceles de Trump. Esto va a ser clave para las próximas decisiones del Banco Central. Pues estaremos atentos. Gracias, Ezequiel, desde Frankfurt. Y seguimos con más noticias. Rusia advirtió a Alemania que no entregue a Ucrania misiles de crucero Taurus. El canciller entrante de Alemania, Friedrich Merz, se muestra abierto a suplir este tipo de armamento a las fuerzas de defensa ucranianas y que el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido en repetidas ocasiones. Los misiles permitirían a Ucrania atacar objetivos en territorio ruso, pero el Kremlin subraya que cualquier uso de Taurus en su contra será visto y tratado como un involucramiento directo de Alemania en la guerra. Una dura advertencia a Berlín, incluso antes de que el nuevo gobierno federal tome posesión. Moscú ha dejado claro que el eventual suministro de misiles de largo alcance a Ucrania es una línea roja. Un ataque con misiles de crucero Taurus contra infraestructuras críticas rusas será considerado como una participación directa de la República Federal de Alemania en una acción militar del lado del régimen de Kiev, con todas las consecuencias que de ello se desprenden para Alemania. El misil Taurus puede alcanzar objetivos situados a 500 kilómetros de distancia. Además, es capaz de volar a muy baja altura, por lo que es difícil de detectar por los sistemas de radar. Esto lo hace superior a los misiles de largo alcance suministrados hasta ahora por Reino Unido, Francia y Estados Unidos. El probable futuro canciller de Alemania ha reiterado en varias ocasiones su disposición a enviar Taurus a Ucrania. Siempre he dicho que solo entregaría misiles Taurus en coordinación con nuestros socios europeos. Ellos ya están entregando misiles de crucero, los británicos y los franceses lo hacen, los estadounidenses también. Así que si es de forma coordinada, Alemania debería hacerlo. Merz incluso sugirió que los Taurus podrían atacar rutas de suministro claves, como el puente que conecta Rusia con Crimea, una propuesta que surge en un momento en el que Europa intenta consolidar la defensa ucraniana ante la ofensiva rusa, como el ataque ocurrido este miércoles en Dnipro. Asimismo, las naciones europeas buscan reforzar la postura de Kiev en una eventual mesa de negociación. Sin embargo, la entrega de misiles de largo alcance supondría un giro relevante en la política exterior de Alemania. El canciller saliente, el socialdemócrata Olaf Scholz, prestó un amplio apoyo militar a Kiev, pero siempre descartó las peticiones de Zelensky sobre el Taurus. Su partido, que seguirá formando parte del nuevo gobierno, no ha aclarado si está a favor de la entrega de estos misiles.
Fijamos la mirada en América Latina, en Colombia. Un atentado con coche bomba contra la policía de Mondomo en el departamento del Cauca dejó al menos un muerto y varios heridos este jueves. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido el atentado, pero se sospecha de disidentes de las extintas FARC que operan en la zona. También este miércoles hubo 2 ataques con explosivos en el Cauca en los que murió una persona y 2 más resultaron heridas. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su rechazo a los atentados y pidió respetar los derechos fundamentales de la población. Más de 1 millón de personas se vieron afectadas el miércoles por un apagón en la isla de Puerto Rico, territorio no incorporado de los Estados Unidos. La principal compañía eléctrica del país, llamada Luma, aseguró en su página web que en la mañana del jueves ya se había restablecido el sistema eléctrico al 60% de sus abonados. Las autoridades informaron este jueves que el apagón se dio por un exceso de vegetación en alguna línea del área sur de la isla, esto según la investigación preliminar de los responsables de la red. Puerto Rico, recordemos, ha sufrido varios apagones en los últimos años, con consecuencias, por supuesto, para sus habitantes. Este último afectó a más de 1 millón de personas. Los habitantes de Puerto Rico se preparan ante la posibilidad de pasar el fin de la Semana Santa sin electricidad. Este es el más reciente de una serie de apagones masivos que han afectado a la isla en los últimos años. Pero es lamentable, ¿verdad? Parecer en un país donde se promueve tanto, ¿verdad?, el avance económico y todas estas cosas que son importantes para el desarrollo del país y todavía pues sigamos teniendo este tipo de situación. El sector empresarial también comparte este descontento. El día de hoy tuve que cerrar mi negocio porque por falta de luz, por seguridad, tuve que cerrar y cancelar todas las sesiones de la tarde de hoy. Todas las centrales eléctricas de la isla se detuvieron el miércoles hacia mediodía, sembrando caos en el tráfico y dejando varado un tren de pasajeros en San Juan, la capital. Al anochecer, muchas zonas de la isla se hallaban prácticamente a oscuras. Este territorio estadounidense ha luchado por reconstruir su red eléctrica desde que fue destruida por el huracán María en 2017 y en los últimos años ha sufrido varios apagones importantes. Según las autoridades, la principal compañía energética está trabajando sin descanso para poder restablecer el suministro eléctrico lo antes posible. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Al menos 2 personas murieron y 4 resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida. El homicida sería un estudiante del centro que fue alcanzado por los disparos de la policía y está bajo custodia. El suceso ocurrió en el edificio del Sindicato de Estudiantes dentro del campus de Tallahassee. Al menos 4 personas murieron y 1 resultó herida este jueves al caerse un teleférico que transportaba turistas en un municipio de la región de Nápoles, en el sur de Italia. Las autoridades informaron que la cabina se precipitó al vacío cuando un cable se rompió debido al mal tiempo. El teleférico, situado en la localidad de Castellammare di Stabia, es popular por sus vistas del Vesubio y la bahía de Nápoles. Y este retrato de un niño de 9 años que perdió ambos brazos en un ataque del ejército israelí en la ciudad de Gaza ganó el premio World Press Photo del año 2025. La imagen, tomada por la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf para el New York Times, muestra al menor tras su evacuación a Doha para recibir tratamiento. El Papa Francisco acudió hoy a la cárcel romana Regina Coeli para celebrar con algunos presos este Jueves Santo, una tradición que mantiene desde el inicio de su pontificado y que ha continuado pese a su convalecencia por problemas respiratorios. Este año, coincidiendo con su internamiento y el agravamiento de su estado, ha aumentado un 30% la cantidad de turistas que se inscriben en el llamado Tour del Papa en Buenos Aires, la ciudad donde Francisco nació, se crió, fue jefe de los jesuitas durante la última dictadura argentina y llegó a ser arzobispo.
En este confesionario, el Papa Francisco sintió el llamado de Dios para ser sacerdote. En esta casa nació. De niño jugaba al fútbol en esta plaza y estudiaba en esta escuela. En la Plaza de Mayo, a donde solía llegar en metro, plantó este olivo de la paz con líderes y jóvenes de diversas religiones. Son paradas del Tour del Papa en Buenos Aires. La demanda se disparó 30% este año cuando se agravó su salud. Se está prestando atención a todo lo que significa este Papa, desde su nombre Francisco, desde su símbolo de la humildad y la sencillez. Se le está prestando atención porque él nos ha mostrado eso todo el tiempo y que estamos todos frágiles en el mundo. Él está corporizando una fragilidad total. Esta vez participan del tour 2 hermanas mexicanas emigradas a Estados Unidos y sus maridos estadounidenses. Visitan la Basílica de San José Flores, donde está el confesionario clave en la vida de Jorge Bergoglio, la parroquia donde nació el club de fútbol del que es hincha San Lorenzo y la catedral donde videos recuerdan sus tiempos de arzobispo de Buenos Aires. Yo quería seguir los pasos del Papa Francisco. Es un papa lleno de misericordia hacia el pueblo. Ha sido tan humilde, ¿verdad?, con su fe hacia el pueblo. Y él no quiere nada de lujos. Lucas Chega, periodista especializado en fe y política, conoce a Bergoglio desde que era arzobispo y se mantiene comunicado con él. Observa que la reciente internación ha llevado a que se revalorice su figura. Es impresionante el vínculo con distintas religiones de todo tipo, con el ateísmo, con el agnosticismo, que encuentran en Francisco. Me parece hoy el líder mundial que cuida la casa común, la naturaleza y que cuida a los que no tienen voz, a los más pobres, a los trabajadores, a los que luchan contra la trata, a los recicladores como los cartoneros. Pero en Argentina, al igual que en otros países, Francisco ha recibido críticas de conservadores y liberales, tanto católicos como quienes no lo son, según analiza el académico de Historia y Ciencias Políticas Rosendo Fraga. Ha tenido simpatías, años atrás, más joven, por el ala derecha del peronismo. Una vez en el cargo, se alejó de esa posición peronista conservadora y asumió una posición más progresista. Fraga interpreta que justamente para evitar mayores divisiones políticas, Francisco nunca volvió a visitar su país desde que es papa. Pero los turistas visitan cada vez más sus rincones en Buenos Aires. Acá en Argentina ya no se espera que el Papa Francisco venga alguna vez a visitar su tierra. Los que lo valoran rezan por su salud y esperan que sus reformas en la Iglesia Católica continúen. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Nos vamos, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en todo momento visitando nuestro sitio en internet, la dirección como siempre dw.com y buscándonos también en nuestras redes sociales como DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes este jueves aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.